Y buenísimo, Emi, qué gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Súper bien. Ya organizando aquí. ¿Dónde estás en este momento, San José? Estoy en mi casa en San José, Costa Rica. Ajá. ¿Hay mucho movimiento últimamente? Mucho movimiento, feliz de estar en la casa por unos días. Había Em, estado fuera. Hemos estado, sí, súper ocupados, felizmente. Bueno, yo y mi esposo tenemos una empresa que se llama Botánica Films. Ajá. Y bueno, filmamos desde acá de Costa Rica historias de Costa Rica, de Ajá. Latinoamérica, pero también le ayudamos a algunas empresas de afuera a que vengan a filmar en el país. Y bueno, últimamente hemos estado ayudando en varios proyectos, entonces hemos andado para un lado y para otro de Costa Rica. Y bueno, a pesar de que amamos esta profesión, siempre es lindo regresar a la casa. Ya lo creo. Bueno, me gustó tu introducción. Vamos a ir un poco más en detalle, parte por parte. Primero, bueno, a mí me encantó la idea de poder invitarte a este espacio de conversación, que lo he definido como un espacio para hablar en torno a cómo se cuentan las historias y quiénes están detrás de las historias de ciencia, de naturaleza, de medio ambiente, de conservación, de comunidades. Y qué mejor que, bueno, realizadores que ya han emergido o que están en el camino a emerger o son emergentes. Y creo que lo que más me gustaría conocer es cómo ocurren las cosas detrás de lo que ya has hecho. Y me gustaría partir un poco desde el principio, en realidad. Hoy día tú has estado involucrada en proyectos que te han tenido en terreno grabando, ya sea para Silverback, para sé, que salgan en PBS, BBC, estuviste estudiando en Bristol, eres Nat Geo Explorer. Y así, hay toda una carrera para atrás que me gustaría que nos remontáramos un poco al comienzo. ¿Qué fue primero? Las historias, la naturaleza, la cámara. ¿Dónde nace Emi y se empieza a involucrar con este tipo de temáticas y te empiezas a tirar un hilito? Bueno, la verdad es que yo creo que de alguna manera llegué al cine de vida silvestre por suerte. Y también, digamos, a partir de eso, ¿verdad? Mucha gente, y creo que concuerdo con eso, una vez como que uno llega a algo que le gusta, también el resto que viene no es por suerte, o sea, es y no es por suerte. Yo creo que igual que un montón de gente, digamos, una vez que yo llegué a la comunidad de Explorers, me di cuenta de que era una actividad en común, de que cuando era pequeñita coleccionaba las revistas de National Geographic, ¿verdad? O sea, iba al supermercado con mi mamá y siempre mientras ella estaba pagando, yo tenía la revista en mis manos, siempre era como la última cosa, si nos cabe en el presupuesto, podríamos comprar esta revista. Y la verdad es que, o sea, ¿quién no, verdad? Todos creo que soñamos con muchas de esas fotografías increíbles que venían en la revista. Y también viendo Blue Planet, ¿verdad? El original de la BBC, creo que ver también esas imágenes y además de cosas que en ese momento me parecían súper lejanas, ¿verdad? O sea, como em, la vida debajo del mar, o por lo menos de lo que nosotros vemos en el mar, era una cosa que me parecía súper lejana, pero a la vez increíble. Entonces, em, digo, como que creo que todos los cineastas de vida silvestre tenemos eso en común. Pero además, bueno, fui súper afortunada. Yo soy japonesa costarricense, pero mi mamá, bueno, decidió que yo debería de crecer en Costa Rica y la verdad es que le agradezco un montón eso, porque crecí en un país rodeado de naturaleza, y en donde además yo he visto, digamos, a través de los años, conforme he ido creciendo, cómo el concepto de la protección de la naturaleza ha cambiado, y también cómo el país se ha beneficiado con ese cambio, ¿verdad? De dirección, de pensamiento y de un montón de iniciativas, ¿verdad? Que se vieron beneficiadas, digamos, y a través de eso nosotros ahora nos sentimos súper orgullosos, digamos, de haber protegido, de que alguien en algún momento haya venido con esa idea súper innovadora de pensemos diferente en la naturaleza. Em, y bueno, en realidad yo empecé mi carrera como productora audiovisual.
En realidad yo empecé pensando que iba a ser periodista, pero después me di cuenta que no era lo mío. Entonces ahí como que la cosa fue evolucionando y terminé haciendo producción audiovisual. Trabajé en algunos comerciales en Costa Rica, trabajé haciendo desarrollo de largometrajes. Y bueno, uno de ellos nos tomó, no sé, unos 8 años, por ejemplo, ¿verdad? Levantar los fondos necesarios para crear una película que era en coproducción con México. Y, y bueno, a partir de eso me di cuenta, bueno, para hacer cine la verdad es que, uff, es súper duro. Em, y bueno, encontré de suerte un trabajo, ¿verdad? Como un trabajo común en una organización de protección animal. Y bueno, a través de ellos empecé como a hablar más con biólogos, veterinarios. Tenía bastantes proyectos en temas de vida silvestre en toda Latinoamérica. Y, y bueno, con ellos un poco como que fui descubriendo la creación de contenidos audiovisuales en vida silvestre. Entonces, bueno, por ejemplo, no sé, yo inicié con ellos haciendo en realidad, siguiendo a ese grupo de veterinarios que tenían, que ayudaban a animales en desastres. Entonces, ahí iba yo después de los desastres con este equipo de veterinarios a generar contenido para los donantes que ellos tenían y contar las historias de las personas, ¿verdad? Y también de su relación con los animales. Luego hice también contenido en algunas granjas de producción industrial en Brasil y en Colombia. Y bueno, también ver la realidad como de los animales de granja y etcétera. O sea, creo que creo que ha sido de los proyectos más desgarradores que he tenido, digamos, a pesar de que también he visto cosas horribles en temas de vida silvestre. Y creo que a partir de ahí fue como que tanto, digamos, esta organización como yo empezamos a evolucionar un poco juntos, ¿verdad? En qué más podemos hacer. Y entonces, felizmente me dieron la oportunidad para otro montón de proyectos, como un proyecto que tenían en el Amazonas con los delfines rosados del Amazonas. Wow. Y estaban educando comunidades, porque en ese momento los delfines rosados todavía no estaban, digamos, dentro del ban, ¿verdad? De las especies que no se pueden cazar. Y entonces fueron incluidos y lo que pasaba era que muchas comunidades los utilizaban en realidad como básicamente un bait, ¿verdad? Para cazar a otras especies de pescado que se vendían súper bien en el mercado internacional. Y entonces, bueno, seguía este grupo que se iba ahí a educar comunidades en el Amazonas, pero súper dentro del Amazonas. O sea, eran estas comunidades increíbles, y conocer, bueno, la visión de estos niños. Habían muchos mitos alrededor de los delfines. Y además, bueno, ver los delfines, ¿verdad? Y como Claro. nadar cerca de estos delfines. em, Ver los proyectos de protección que se estaban haciendo con también organizaciones locales. Como que ahí un poco uno se va enamorando, ¿verdad? Del tema. Claro. Y bueno, después hice algunos otros proyectos en Brasil también con otras organizaciones locales que también estaban trabajando súper duro en temas de conservación y que todavía lo hacen, como Arar Azul, que son la protección de los guacamayos azules, como, ¿verdad? Los que salen en la película este, del guacamayo azul. Y después, bueno, también estuve filmando un pequeño cortito también para otra organización que se llama Mico Leão Dorado, que es en Río de Janeiro, que ellos, bueno, son de los únicos, este, digamos, o de los pocos más bien, ejemplos en el mundo de reinserción de animales que estaban antes en un zoológico a de nuevo su hábitat natural, que eso es algo que muy pocas especies, digamos, se ha logrado hacer y con ese en específico en Río de Janeiro, se logró y bueno, ir a ver como esas nuevas poblaciones, esos nuevos grupos pequeñitos que han ido surgiendo después de años, digamos, de reintroducción de estos animales, también fue increíble. Y ahí como que bueno, yo me empecé a enamorar del tema. Pero también digo, como que siempre tuve ese bichito ahí de poder ayudar más allá de solo retratar estas historias. Y bueno, hubieron un par de proyectos que fueron súper interesantes. Esta organización también trabaja con
temas de cómo nosotros como personas estamos apoyando el tráfico internacional de animales a través del turismo. Somos turistas, vamos a ver animales y a su vez lo que estamos generando más bien es una industria detrás de eso, ¿verdad? Que para nosotros lo que es una foto en Instagram, un instante se convierte, ¿verdad?, en una vida de sufrimiento para estos pobres animales. Entonces, estuve con ellos documentando de manera undercover la vida de delfines en varios delfinarios en Latinoamérica y en Estados Unidos. O sea, ver delfines que nadan, ¿verdad? No sé, tienen un rango de hábitat súper grande, verlos confinados en unos tanques, ¿verdad? Súper pequeños en comparación con lo que ellos tienen. Además, bueno, creo que son animales tan inteligentes que ves, o sea, ya perdieron completamente la esperanza, digamos, de vida. Y bueno, con eso también surgieron otras oportunidades de ir a documentar también el turismo con animales silvestres en Tailandia. Entonces también estuve de manera undercover en algunos sitios en Tailandia en donde la gente se toma fotos con tigres. La gente además no se da cuenta que muchos de estos tigres nacen en cautiverio, ¿verdad? Duran solamente el tiempo que ellos duran bebés, sacándose fotos ahí y luego terminan, digamos, o ya sea en el tráfico ilegal de tigres para el uso de medicina asiática, o terminan, digamos, sedados durante todo el día, porque también hay algunos tigres un poco más grandes que la gente utiliza para tomarse fotografías. Les quitan los colmillos, los mantienen sedados, los mantienen encadenados del cuello todo el día. Y la gente, digamos, va y se toma fotos todos los días con ellos. Es una industria multimillonaria la que estamos generando. Y para mí en general, estos dos proyectos en específico fueron muy interesantes porque es ver cómo ese amor y esa pasión que alguien puede llegar a tener por un animal, ¿verdad? Alguien que ama a los delfines, quiere verlos, quiere conocerlos, quiere estar cerca de ellos, o alguien que ama a los tigres, quiere ir a verlos, sacarse una foto con uno. Y al final ese amor termina siendo todo lo contrario, ¿verdad? Estás terminando, ¿verdad? Dejando a este animal en cautiverio y en un sufrimiento por el resto de su vida. Y entonces, bueno, con estos dos proyectos en realidad comienza, digamos, como a gestarse ahí un bichito dentro de mí que dice, bueno, yo quiero hacer pelis o historias que más allá de sacar esa fotografía linda de ese animal que me encantaría tener, digan algo más y puedan hacer un cambio y nos ayuden también a que otras personas entiendan un contexto diferente y juntos empecemos a generar como una relación distinta con los animales. Y nada, así es como, ¿verdad? El resto de las cosas comienza, ya empiezo a buscar que en Bristol hay una maestría en conjunto con la Vía de Historia Natural de la BBC, y ya encuentro el máster, ¿verdad? Pero a la vez me da miedo aplicar porque me siento que no tengo la experiencia suficiente para aplicar ese máster. Y entonces, bueno, ahí digo, no, tengo que trabajar todavía en tener un poquito más de experiencia. Y nada, a partir de ahí como que comienza, digamos, ya yo empiezo a acercarme un poquito más al tema específicamente de cómo hacer cine o contar historias de vida silvestre. Wow, qué viaje y qué aproximación tan cruda quizás a una manera de aproximarte a un tema que viene quizás desde la cara más fea, que es Sí, como la de todo el tráfico, el maltrato, todo lo que hay detrás de eso. O sea, uno puede querer salir corriendo o hacer algo al respecto. sí, Me parece que por ahí creo que enganchar por ese lado, que no es quizás el de haber sido alguien del mundo de la ciencia, que siempre estuvo maravillado como con la naturaleza de las cosas. ujú. Qué interesante. Y eso que a ti te hizo pensar en que no estabas preparada para postular en ese minuto al máster, ¿qué es lo que tú sentías que tenías en ese momento y lo que a la vez creías que te faltaba?
y qué hiciste al respecto, como cuánto tiempo pasó Claro. y cómo te pusiste en acción. A ver, yo creo que, digo, y es muy personal, pero yo siento que yo no había visto a nadie en esta industria que se pareciera a mí, que me diera la sensación de que yo podía hacerlo. Y yo siento que, digamos, a ver, se ha hablado mucho en general ahora en la industria sobre el tema de la diversidad y cómo podemos hacer que más personas tengan acceso a contar estas historias. Y mucho de esto, yo sé que el tema de diversidad, representación, etcétera, es a veces muy cansado porque todo el mundo como que le da y le da. Pero para mí en ese momento sí fue súper importante. No, yo, ¿verdad? No me veo en una industria de estas. Todas las historias que yo había visto hasta el momento en televisión de gente que se iba, agarraba su cámara, eran hombres, ¿verdad? Y además eran hombres blancos que, que no hablaban español, además, ¿verdad? Y, y creo que, digamos, yo en ese momento no sentía que yo había tenido hasta entonces, digamos, las mismas experiencias que yo había visto en ellos para llegar ahí a donde estaban. Yo no sentía que había pasado meses en el Amazonas, ¿verdad? Buscando animales y por eso no me sentía capaz de poder aplicar un curso como este. Em, y entonces creo que todo empieza, ¿verdad? Porque, bueno, aplico, digo, bueno, mi primer paso es aplicar a un taller que hable específicamente sobre cómo hacer historias de conservación y vida silvestre. Y entonces, bueno, lo primero que hago es, aplico al taller de Jackson Wild, al Media Lab del Jackson Wild, em, y bueno, quedo seleccionada, pero además ese año se viene la pandemia, y entonces todo es Claro. digital, pero digamos, como que ya ahí yo empiezo a darme cuenta, como, ok, sí, hay otra gente como yo que está súper interesada en hacer esto, hay un montón de gente súper joven también intentándolo de la misma manera que yo. Em, y bueno, como que me doy cuenta que compartiendo un poco experiencias con los demás, tampoco estoy tan mal, ¿verdad? Como que un poco, Ajá. como que eso me da, ¿verdad? Mucho valor, ¿verdad? Y también mucho autoanálisis, ¿verdad? De decir, hey, o sea, todo lo que has hecho hasta ahora, esas pequeñas cositas también cuentan. Y creo que es como algo que todos necesitamos hacer en algún momento en la vida. Y ahí, ¿verdad? A partir de ahí creo que ya digo, bueno, ok, sí, creo que puedo hacerlo, voy a intentarlo este año. Lo peor que puede pasar es que me digan que no y lo intento el otro año, ¿no? Ajá. Y entonces a partir de ahí fue que dije, nada, me voy a mandar y además dije, voy a mandar al curso, y además voy a aplicar al grant de National Geographic Society y digo, alguno saldrá y si no salen lo intento el otro año. Digo, era el 2020, era pandemia, no estábamos haciendo nada, estaba en mi casa, digamos, y seguía trabajando online, pero nada malo podría pasar, o sea, había que intentarlo. Qué buena, qué excelente. Eso fue, primero fue Jackson y después fuiste a estudiar a Bristol. Sí, Ok. exactamente. Cuéntame un poco de... Me gustaría tener como tu testimonio de Costa Rica y cuánto es lo que a ti Costa Rica te ha dado y te ha entregado como desde tu identidad a tu aproximación con tu entorno natural. Em, sí, en realidad a mí me interesa como el fenómeno Costa Rica, como personas que viven en un entorno que es tan salvaje, o sea, tiene tanta naturaleza tan viva, eh, no se puede huir de eso. Y de qué manera eso tú sientes que se impregnó en ti y hacia dónde, bueno, te condujo también de alguna manera hacia este lado, eh, pero desde lo cultural y desde Costa Rica también es un destino donde la gente va a buscar la naturaleza Sí. y que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, obviamente. ¿Qué es lo qué te genera a ti eso también? Que Costa Rica sea el lugar donde la gente va a buscar la naturaleza y también a buscar estas producciones, un poco como este landmark donde quienes nos interesa el mundo de la producción audiovisual, la fotografía, o sea, yo mismo me fui 3 meses a Costa Rica a buscarla, Sí. equipos en mano, digamos. Entonces, siendo de ahí,
A ver, yo creo que el fenómeno Costa Rica es muy interesante porque siento que a pesar de que sí es cierto, tenemos un montón de naturaleza y biodiversidad, siento que no necesariamente es accesible para todos de la misma manera. Em, Nosotros, digamos, como que sí, es un poco más sencillo ir a un parque nacional y tal vez ver a un perezoso, este, o no sé, tal vez incluso estar sentado en la playa y que lleguen los cariblancos, o sea, como que siento que nuestro acceso a los animales es literalmente sencillo, pero si bien es cierto, no todas las personas y no todos los ticos y las ticas este, han tenido acceso a la naturaleza. Sí, porque nosotros además ese es nuestro asset principal, es lo que más vendemos al mundo. Y por tanto muchos de estos lugares se han convertido en lugares súper caros para poder tener acceso como costarricense. Entonces, siento que si bien nosotros tenemos muchísima naturaleza, para muchas personas también es un poco difícil tener acceso a esos lugares. Si bien, sí, o sea, puedes ir, pero no necesariamente todo el mundo va a ir a tenerlo. Y creo que la otra es también que a pesar de que si estuviera cerca de nosotros, que también nos ha sucedido, no sé, ir a lugares como Sarapiquí, ¿verdad? Que tiene una diversidad increíble. Las comunidades no necesariamente son conscientes, digamos, de lo que tienen en el patio de su casa. No sé, hay también comunidades en donde se han descubierto especies nuevas para el mundo, aún hoy todavía se han descubierto especies nuevas y no saben que existen ni que son especies que ellos ven ahí todos los días. Em, y entonces creo que ahí también viene el tema del mundo de la vida silvestre, o sea, si bien han venido todas las empresas de producción audiovisual en temas de vida silvestre han venido a Costa Rica por lo menos una vez, y si no es que lo hacen de verdad, mientras estuve en Bristol me di cuenta de eso, que venían al menos 2 veces al año a Costa Rica. Em, Wow. Muchas veces no se contrata el crew local, ¿verdad? Muchas veces traen a la gente de afuera para filmar y entonces no hay ese contacto real, digamos, y ese desarrollo de un talento local. ¿Verdad? Si bien, o sea, imagínate que hasta que yo voy a Bristol, si bien yo sabía que venían a grabar aquí, hasta que voy a Bristol me doy cuenta que di casi que el 90% de las producciones de lo que se ha filmado en Costa Rica yo nunca lo he visto. O sea, Mm. ¿cómo hacemos? Entonces siento que hay como una disrupción, o sea, como hay como una desconexión, ¿no? Entre la diversidad que tenemos, entre las comunidades locales y el talento local y lo que estamos generando de contenido para hacer conciencia sobre la riqueza y la importancia de muchas de estas especies. Em, y entonces, bueno, ahí es en donde yo, digamos, estando en Bristol un poco, me doy cuenta que en realidad yo lo que quiero hacer como costarricense es traer la naturaleza de regreso a nosotros. O sea, empezar a generar esas conexiones entre las comunidades locales que tienen contacto directo con estas especies y no saben lo importantes que son dentro del ecosistema en donde viven, como también traer esa naturaleza a la que otras personas de mi país no tienen acceso directo, llevárselas literalmente a la sala de la casa. Y además hacer ese vínculo, ¿verdad? Y esa conexión con las empresas que vienen de afuera, con el talento local, porque ese talento existe, pero hay, esos puentes son los que no se han hecho todavía. Y creo que, digamos, o sea, no es hasta que me fui de Costa Rica, yo creo que eso también le pasa a muchos, que hasta que te vas de Costa Rica no ves, digamos, cuán importante crecer en este país ha sido para vos y cuán importante es lo que tenés en el patio de tu casa, hasta que otros te dicen, mira, qué lindo esto. Mm. Y es ahí en donde comenzás a Ajá. valorarlo. Y bueno, yo quisiera que esa no fuera, digamos, la experiencia de muchos otros, ¿verdad? Yo quisiera que más bien fuera al contrario, como justo estando en Costa Rica fue donde me di cuenta, ¿verdad?
que todos estos animales existen y el por qué es importante y por qué deberíamos de seguir em, conservándolos, porque Costa Rica no es perfecto, ¿verdad? También nosotros tenemos un montón de problemas, y el tema del medio ambiente en este momento también está ahí en que, bueno, si no nos sirve, si no nos genera dinero, no nos funciona, ¿verdad? Y entonces es como, no, o sea, tenemos que cambiar un poquito también, seguir trabajando en cambiar mentalidades. Claro. Mm. Y yo siento que además la riqueza de Costa Rica es mucha. O sea, a mí me llamó mucho la atención estando allá cómo su riqueza natural se presta para una generación de un mercado que a veces es medio distorsionado en cuanto a que se vende el servicio turístico slash el voluntariado al proyecto de conservación Sí. con recursos extranjeros para extranjeros. Ujú. Em, entonces es como, wow, qué delicado hay que ser para tratar una riqueza tan grande y que esté bien administrada, que al final es algo, entendemos, muy difícil de hacer. Sí. Pero claro, hacia allá es el objetivo, hacia allá, hacia allá hay que ir. ¿Y cuál sería como tu análisis sobre este talento que existe en Costa Rica versus esta quizás cadena de producción y este mercado y esta industria que va al lugar, Ujú. produce su contenido? ¿Cuál sería quizás lo que tú crees, lo que a ti te gustaría o lo que te da vuelta por la cabeza en decir cómo conectar eso, cómo hacer puente entre lo que hay, lo local y lo externo, que a veces son los recursos, bueno, la mayoría de las veces son los recursos y la audiencia. Claro. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Así A ver, como lo que tú sueñas con eso. yo soñaría con una industria en Costa Rica, pero nosotros además en Costa Rica no tenemos ni industria de cine. Entonces, digo, llegar a un nicho tan grande como además la burbuja de industria de cine de vida silvestre, que además en lo personal solo la he visto en Bristol, ¿verdad? O sea, ese estallido en donde, ¿verdad? Solamente se produce cine de vida silvestre y se habla de cine de vida silvestre. Lo he visto solamente en Bristol. Mi sueño sería que algún día llegáramos a algo de eso, ¿no? Porque sé que no vamos a llegar a generar una industria gigante, pero sí por lo menos ver algo de eso. A ver, yo desde que regresé sí he sido muy consciente que hay muchas personas que no conocen en Costa Rica que hay un potencial de hacer y contar historias de este tipo y que además hay un mercado para eso que existe. O sea, si bien sí, contar historias de cine vida silvestre y conservación es hermoso y me encantaría que más personas lo hagan, también es un trabajo y es un trabajo que se puede hacer remunerado. Y creo que es algo que en Costa Rica no muchas personas conocían de esto. Em, y entonces, bueno, ahora que regresé, justo hace una semana terminamos un curso que hicimos sobre cine de vida silvestre y conservación acá en Costa Rica. Y ir generando esos puentes significa darle esas mismas herramientas o similares herramientas a las que yo logré tener acceso en Bristol, traerlas a Costa Rica y que entre más personas las conozcan, pues más va a ir generándose, ¿verdad? No solo una comunidad, sino que se van a ir desarrollando skills y, ¿verdad? Talentos que están aquí, pero que no se habían pensado que se podían hacer. Y creo que una de las cosas comunes que encontré entre todas las personas que quisieron llevar ese curso era eso, como, wow, no sabía, digamos, que en Costa Rica podríamos hacer todo esto, ¿verdad? No sabía que habíamos tantas personas interesadas en hacer este tipo de cine. Wow. Em, y que además no conocían, digamos, toda la industria que existe en Bristol, todos los otros festivales, ¿verdad? Que ahora se están desarrollando, incluso no, hay algunos que no conocían de Santiago Wild, y, y siento que, digamos, como el traer ese conocimiento que ya hemos ido generando y compartirlo en una comunidad es una forma, digamos, de empezar a construir esos puentes y de reducir un poco la brecha entre, ¿verdad? Las empresas que van a venir de afuera, que van a seguir filmando en Costa Rica, y las personas que están acá creando historias.
Porque siento que una vez que las empresas de afuera entienden que puedes hablar un idioma en común con ellos, y no me refiero solamente como al literal hablar en inglés, sino hablar las mismas palabras que se utilizan para, ¿verdad? Para distintos documentos, o ellos saben que ya entendés cuál es el proceso en que ellos producen, pues es muchísimo más fácil, digamos, que digan, ah, ok, ya en Costa Rica hay varias personas que me han hablado sobre esto, te confían un poco más los proyectos y más roles, digamos, dentro de esos proyectos. Entonces, bueno, digo, esto es apenas el inicio. Yo espero haber sembrado, digamos, en algunas de estas personas con las que hicimos el curso una semillita, y que, bueno, ellos también a su vez sean dispersores del mensaje. Ujú. y Y cuéntame un poco, o sea, como para contextualizar un poco, ¿cómo surge el proyecto de este curso? No sé, ¿cómo lo llamaron? ¿Cómo fue esa metodología? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se preparó el proyecto? Cuéntame un poco eso. Sí, o sea, literalmente, bueno, nos acercamos yo y Tomás a la universidad Veritas, LSI Veritas de Costa Rica, que es una universidad privada, pero son de los únicos que tienen una carrera en cine en Costa Rica. Em, y bueno, nos acercamos a ellos, y ellos tienen una actividad dentro de como la semana bienvenida a los estudiantes, que se llama la Semana Internacional, y entonces invitan gente de afuera, digamos, de Costa Rica, o gente en Costa Rica que dan talleres y capacitan específicamente a los estudiantes no sé, en algo súper específico de que ellos son expertos en. Y bueno, decidimos hacer este taller que se llamaba Taller de Cine de Vida Silvestre y Conservación. Y más bien, en lugar de hacerlo solo una semana, decidimos ampliarlo y hacer 8 semanas, en donde no solamente teníamos clases presenciales con los estudiantes, sino que además nos los llevamos a una reserva biológica para que filmaran sus cortometrajes, y que además esos cortometrajes ahora se van a convertir en herramientas de educación para la comunidad, que de hecho ya eso está sucediendo en este momento, ¿verdad? Estamos Wow. organizando el screening de los cortos de los estudiantes en la comunidad de Sarapiquí, y entonces, bueno, a la vez es esta misma gente que está súper interesada en hacer cortos, terminan haciendo cortos hermosos y historias increíbles, y que ahora, digamos, vamos a llevar a una comunidad a decir, bueno, no solo estas historias son hermosas, sino que están en el patio de su casa, y además tal vez inspirar a las siguientes generaciones que vienen de que hay más posibilidades, ¿verdad? De, bueno, no solo puedo ser ingeniero y no solo puedo trabajar en la piñera, que eso es una realidad muy, muy triste, ¿verdad? En Sarapiquí, sino que también, bueno, podría ser biólogo, o podría, ¿verdad?, ser cineasta de vida silvestre, porque estos muchachos que están aquí me están diciendo que en Costa Rica también se puede. Entonces, nada, o sea, yo siento que es un curso como que nos dio un montón de herramientas, y que esperamos sea como el semillero, ¿verdad?, que traiga más. Wow, qué emocionante, qué increíble, un laboratorio extendido de 8 semanas. Sí. ¿Era un solo proceso o eran como distintos capítulos con distintas personas? O sea, ¿era un No, solo curso en era, total? era un solo curso en total, y es Wow. llevar a todas las personas de la mano literalmente durante todo el proceso. Em, Hicimos, creo que eran 22 personas, hicimos grupos entre 3 y 4 personas, que cada grupo tenía un cortometraje, y bueno, era llevarlos de la mano durante el desarrollo de esa historia, durante las 8 semanas hasta la edición, y hicimos un screening también de los cortometrajes ahí en la universidad. Qué emocionante, felicitaciones. De verdad creo que es como la forma más tangible en la que este paradigma de la industria tan localizada como la de Bristol, que va a un lugar y luego se lleva Esto es como justamente construir y expandir ese, o hacer ese puente finalmente. Sí. Pero de manera súper local, y yo creo que ahí es donde está el valor. Y yo creo que es lo que todos quienes creemos que carecemos un poco de industria en el lugar donde estamos, es como lo que más soñaríamos que ocurriera, Sí. creo yo. El otro día Thomas me dijo una cosa que fue súper, súper interesante, porque yo creo que al inicio yo luché mucho con esta historia de regresar a Costa Rica, ¿verdad? Porque ves una industria tan desarrollada allá, ¿verdad? Que es verdaderamente una lástima no poder quedarte para desarrollar más tus habilidades, ¿verdad? En un ambiente en donde
hay tanto talento y tanta experiencia. Y creo que, digamos, cuando llego a Costa Rica, ¿verdad? Y veo que, bueno, otra vez hay que empezar desde cero. Una de las cosas que Tom me dijo es como, claro, es súper fácil, creo, o bueno, no necesariamente súper fácil, pero es un poco más fácil insertarse en una industria que ya está desarrollada. Y obviamente es mucho más difícil empezar en un lugar en donde no hay tanto, pero es muchísimo más, no sé, satisfactorio sentir que sos el primero que está ayudando a impulsar, ¿verdad? A una generación que va a venir muchísimo más grande y ojalá más robusta. Me quedé con algunas dudas porque, claro, tú te fuiste a meter al lugar donde, así como el hub, donde la cosa ocurre en su máximo esplendor, donde está la industria, donde hay movimiento, hay un montón de productoras, se mueven de un lado para otro. Como que si tú estás ahí, las cosas pasan allá, pero si tú no estás en Bristol, tú dices, bueno, volví a Costa Rica y fue como Sí. empezar un poco de cero. ¿Qué pasa con todo ese vínculo que tú habías generado al haber vivido ahí, al haber Claro. estudiado ahí? Em, bueno, a ver, creo que Bristol es único en el mundo. O sea, yo creo que ni siquiera Estados Unidos tiene una industria tan desarrollada en temas de cine de vida silvestre. Y claramente a través de los años, desde la creación de la Unidad de Historia Natural de la BBC en Bristol, se ha ido forjando un, no sé, como un nicho de conocimiento increíble y además, bueno, son años, ¿verdad? Hay gente que tiene años desde el inicio de toda esta industria en Bristol que aún todavía viven en Bristol y producen. Em, y bueno, y se siente todo tan accesible, es que literalmente es ridículo porque creo que me pasaron cosas que yo dije, estando en Costa Rica no sé si esto me habría pasado, ¿verdad? Y agradezco un montón es haber podido tener esa experiencia en Bristol, como por ejemplo, no sé, un día me fui a ver una película y quien estaba moderando el conversatorio que hay después, ¿verdad? Preguntas y respuestas de esta peli, era nada más y nada menos que James Reed, uno de los productores de My Octopus Teacher, ¿verdad? Y, ¿verdad? Que además ahora es el director de esta serie de Netflix increíble, ¿verdad? El Que imperio de los chimpancés. exacto, o sea, el imperio de los chimpancés. Justo yo creo que estaba él en edición de Chimp Empire, ¿verdad? Cuando yo lo vi. Y bueno, James Reed había sido uno de mis mentores en Jackson. Ese año que fue online, James Reed había visto el proyecto que yo estaba presentando, que era justo Jaguar Spirit, el documental que hice con financiamiento de la Sociedad National Geographic. Y bueno, yo como que fue muy en el inicio, imagínate, yo apenas tenía una idea de que quería hacer un documental sobre el tráfico de jaguares en Bolivia y bueno, él me había dado un par de notas y justo bueno, ese día que me voy a la película lo veo y yo quería hacerle una pregunta al director de la película, entonces como que al final de toda la cosa me acerco, ¿verdad? Y antes de que el director de la película me conteste a mí, alguien detrás mío brinca y entonces el director de la película habla con él en lugar de mí, ¿verdad? Entonces como que hay una mirada de complicidad ahí entre esta persona que se brincó la fila, que es algo que no sucede en Reino Unido, yo y James Reed fue como, pero a ver qué pasa, ¿verdad? Y entonces, bueno, como que eso me da el pie ahí para decirle, hola, bueno, yo no sé si usted se acuerda de mí, pero usted me ayudó muchísimo con mi documental. Eh, y nada, y dice, ay, bueno, nos vamos a ir todos al pub, que eso es algo que sucede siempre en Reino Unido, ¿verdad? Y nos vamos a ir todos al pub, si quieres venís con todos y nada, y hablamos más como de tu proyecto, cómo te ha ido, me contás y en fin. Y bueno, justo salgo de la película, y entonces nos vamos al pub, James comienza a hablar, ya nos cuenta un poco como de todo lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, y ahí empezamos como la conversación. Y bueno, en un momento, ¿verdad? Nos damos cuenta que además su oficina quedaba a la vuelta de mi casa, de la casa donde yo vivía, ¿verdad? Y yo decía, wow, o sea, he tenido a James Wow. Reed todo este momento al otro lado de mi casa. No sé, esa facilidad de ir al supermercado y encontrarte con presentadores de otros programas de televisión. Y justo incluso ese día que estuve con James Reed,
estaba súper cansada ya porque de estar como de pie y toda esta cosa. Entonces como que busco una mesa y la única mesa que había un señor sentado en la mesa y entonces le pregunto como, hola, ¿puedo sentarme acá? Y él sí, claro, no, todo bien. Y empiezo como que a cambiar, ¿verdad? Palabras con el señor y me dice que él es francés y que él también hace cine vía silvestre y que bueno, es el productor de la película que acabamos de ver y yo, ok, genial, hablamos de la película y me dice, sí, yo tengo una empresa, no sé si la has escuchado, se llama Bon Piage. Y yo, ay, me Ajá, suena mucho esta empresa, claro que sí. Y entonces dice, sí, bueno, yo fui el productor de la marcha de los pingüinos. Me explico, son cosas que te hacen wow, sentir que todo está como al alcance de tus dedos, ¿verdad? O sea, que realmente el producir cine de vida silvestre y estas películas que se ganan Emmys, ¿verdad? O incluso un par de veces fui a la oficina de Silverback porque nos invitaban del curso, ¿verdad? Que fuéramos a conocer a la gente y así. Y llegas apenas al lobby de la oficina de Silverback y tienen la pared llena de Emmys, ¿verdad? O vas a la oficina de Off the Fence y tienen un Oscar, ¿verdad? Porque claro. son también parte de la producción de My Octopus Teacher, ¿verdad? O sea, como que te hace sentir que todo eso no está tan largo como yo lo sentía aquí desde Costa Rica, ¿verdad? Que es como que siento que hay cosas que realmente están al alcance porque se han desarrollado ahí. Y, y siento que, bueno, todos esos contactos que uno hace en Bristol, además, es para que también nos hagan a nosotros despertar y decir, si ellos lo hicieron hace algunos años, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros también? Es un camino más difícil, es un camino que nos va a tomar muchos más años, pero por qué no? O sea, también podría estar, digamos, al alcance de los dedos que en algún futuro, digamos, cercano, alguien de Costa Rica se gane un Oscar por un documental, ¿verdad?, de animales, o se gane un Emmy por un documental de animales, o, ¿verdad?, que vaya a tener alguna experiencia similar, digamos, a la que estas personas están teniendo. Y creo que algo súper importante que está sucediendo ahora en la industria, que también es muy motivador, es ver cómo después de la pandemia, es ver cómo después de la pandemia todas estas productoras también están pensando en que hay que diversificar la industria, porque durante la pandemia, como todos iban a los países, no conocían a casi nadie, ¿verdad? De algunos países para poder producir a la distancia. Y entonces, después de eso se empezó a desarrollar toda esta discusión de, ok, sí, tenemos que generar skills también en todos estos países, tenemos que darle oportunidad a gente de otros países a que cuenten sus propias historias también. Y ha habido creo que un movimiento bastante grande en ese sentido que yo creo que me da en lo personal muchísima esperanza de, de que, ¿verdad?, vayamos a poder contar más historias desde aquí. No sé, ya hace unas semanas nos pasó, ¿verdad? Fuimos a hacer una producción para Silverback Studios em, y diéramos un crew 100% local. Todos vivimos en Costa Rica. Buena. Y felizmente, bueno, nos dieron esa oportunidad de dirigirnos a la distancia, ¿verdad? Con qué es lo que quieren para su serie. Y nosotros nada más vamos y filmamos, que esas son cosas que pocas veces se habían visto antes y que creo que después de la pandemia se están empezando a ver un poquito más y que yo siento que me da muchísima esperanza, digamos, de que pronto vayamos a poder empezar a generar más y también abrir más puertas para otras personas. Qué interesante. Yo pensaría, bueno, desde una mirada quizás más desde Latinoamérica, que sí está habiendo un cierto levantamiento energético, por así decirlo, en que Ajá. se ve que hay un poquito más de espacios, o sea, el mismo África también está como levantando mucho la voz, Latinoamérica también está abriendo algunos espacios, es cosa de ver, no sé, por ejemplo, para Santiago Wild, la cantidad de películas que fueron Ajá. postuladas, la inquietud que hubo por los laboratorios audiovisuales, o sea, Sí. 650 personas por generación en ambos años. Eh, Eso a mí inevitablemente me hizo creer que había algo que estaba pasando acá, que como que no nos habíamos dado cuenta o no lo estábamos Sí. viendo o no se había generado el espacio. Ahora, ¿cuánto de eso? Y aquí la pregunta es como, ¿es un poco es una ilusión más local de algo que está ocurriendo? ¿O es algo que quizás sí está afectando al hemisferio norte? ¿O
Porque claro, desde acá podemos creer de manera muy envalentonada que está pasando algo, pero si finalmente los proyectos no chorrean Ujú. a las zonas localmente, va a terminar siendo algo más o menos como lo que es. O sea, es difícil hoy día sacar adelante proyectos locales con recursos locales. Entonces, Sí. por eso mi pregunta es si es que esta manifestación o este movimiento es algo que está afectando o está llegando realmente al hemisferio norte, y así lo percibes tú, o es más bien un gallinero revoltoso en el que estamos metidos y en el que un poco nos cacaríamos entre nosotros. A ver, yo creo que sí, sí ha habido una discusión, digamos, desde el hemisferio norte de empezar a ser un poco más conscientes de la manera en que se está produciendo. Y a ver, yo en eso sí tengo que darles, digamos, realmente las gracias, porque yo siento que ni siquiera estando en Latinoamérica nosotros nos hemos cuestionado los temas de diversidad, ¿verdad? O sea, que, por ejemplo, cuánto espacio le estamos dando a personas de las comunidades indígenas a contar sus propias historias. Esos son temas que yo no sé qué tanto nos estamos preguntando nosotros, ¿verdad? En Latinoamérica, y sí siento y los escucho mucho, digamos, en espacios como en Jackson Wild, como en el Wild Screen, como, ¿verdad? En las pequeñas discusiones que tengo con otras personas de los exploradores de Nat Geo en otros lados. em, y sí, sí hay realmente una, un intento, ¿verdad?, de hacer ese acercamiento para diversificar la industria. Em, yo siento que ellos están intentando hacer el paso, pero también desde nuestro lado me encanta que nosotros también lo estamos haciendo. Y veo, por ejemplo, el caso de la India y también de África, ¿verdad? Como continente, como desde Sudáfrica, ¿verdad? NUF, el festival NUF, ¿verdad? Ellos se han organizado desde hace tantos años para dar voz a los propios locales que sean los que cuenten sus propias historias, porque qué tantas veces no hemos visto a la misma historia de un elefante, la misma historia, ¿verdad? De un león cazando, ya lo hemos visto tantas veces, ¿verdad? Y creo que estas perspectivas locales lo que traen es una nueva dimensión a todas, a las historias que aún todavía nos quedan por contar. Newf ha hecho un trabajo excelente en promover el talento local en África y por ejemplo lo vemos con Faith Musembi que es esta chica digamos que ahora verdad es productora y casi directora de uno de los episodios de Queens en Ajá. National Geographic este y que además, bueno, ahora es parte de otros proyectos que se vienen súper interesantes que se están gestando y vos la ves ahí siempre promoviendo el talento que venga también desde África. De la misma manera en que ella creció, acogida, digamos, como por este movimiento, de la misma manera ella también está ahora promoviendo otros talentos locales. En India sucedió lo mismo, también, yo creo que también el talento local en la India es tan grande y el país es tan diverso, y o sea, que ellos se acogieron entre ellos y empezaron a surgir, digamos, producciones meramente locales, o sea, em, no sé, yo veo una Malaika Bass, o sea, Claro. y es una chica súper joven, o sea, Malaika, digamos, es como, vos la ves, es súper joven, tiene como 20 y algo de años, Sí. pero habla como que tiene 50 años de experiencia en esta industria, porque así lo es. Y vos la ves hablando con productores, ¿verdad? Como súper grandes y además habla con muchísima propiedad, ¿verdad? Porque además también tiene la experiencia que la bacapea. Y yo la veo a ella y yo digo, bueno, ¿por qué no hemos logrado todavía esto en Latinoamérica, verdad? Yo siento que ahí vamos, yo sí siento que hay un surgimiento y creo que como todo, el primer paso siempre es reconocernos, ¿verdad? Una vez que nos reconocemos, nos identificamos, yo creo que a partir de ahí empiezan a surgir em, las posibilidades, no sé, o sea, en el momento en que decimos, sí, sí hay, mira, vos haces esto, vos también, y vos también, ok,
nos juntamos, ¿verdad? Y ahí empezamos a, ok, si los cuatro hacemos esto, entonces podemos hacer aún más. Y digamos, eso me ha estado también pasando en Costa Rica, ¿verdad? Una vez que te juntás con otras personas que dicen, ay, vos haces cine, vida silvestre, a vos te encanta estos temas, ¿cómo puedo hacer para aplicar a una beca de National Geographic Society? Y después, bueno, surgen también de, mira, no hemos podido, hicimos unos cortos, pero no tenemos en dónde ponerlos. Entonces, bueno, ahora estamos tratando también de desarrollar un festival de cine vida silvestre, ¿verdad? El primero en Costa Rica, porque no hemos tenido ese espacio. Y, y ahí vamos, o sea, yo siento que en el momento en que nos empezamos a reconocer, a partir de ahí vienen todas las demás oportunidades. Muy de acuerdo. Creo que oye, este es un buen momento para quienes tienen este tipo de inquietudes y entrar a esto ahora. Creo que Sí. ser parte un poco de esta generación que está creyéndose capaz, que también hoy día los accesos a la forma de contar historias también son un poco más fáciles. O sea, hoy día realmente con un teléfono y con no se necesita la última cámara para hacer esto. Y lo que a mí, bueno, siempre dicen mucho es como tratar de ver dónde están las historias locales también. Yo creo que es un mensaje súper importante porque uno tiende a querer ir a buscar ese hotspot que está en otro lado del mundo, en Costa Rica, digamos, para ir a encontrar esa belleza visual y bueno, finalmente el acceso al que tengamos nosotros es lo que nos va a hacer más valiosos a cada uno. No, no podría estar más de acuerdo. Literalmente yo creo que hasta nosotros en Costa Rica nos pasa que pensamos, tengo que ir a esta isla remota en el Pacífico, ¿verdad? O estar en el medio del Amazonas, que era lo que me pasaba a mí, ¿verdad? O Claro. tengo que ir a África a encontrar estos grandes animales para poder hacerlo y la verdad es que no. O sea, no sé, nos sucede a nosotros, ¿verdad? De que, por ejemplo, y sigo poniendo el ejemplo de la comunidad de Sarapiquí, que es con la que hemos estado trabajando más de cerca, o sea, tienen a estas especies de murciélagos que construyen casas en hojas, ¿verdad? Y no saben lo increíbles que son las vidas de estos murciélagos y cuánto nos han ayudado, digamos, a que la reforestación del bosque que vemos hoy y el futuro de nuestros bosques vaya a ser, digamos, exitoso. Em, entonces, digamos, ¿cómo hacemos, verdad? Para también decirle a la gente eso, o sea, tenés justo en el patio de tu casa la rana que llega todos los días, esa es la que tenés que contar, porque también yo siento que, a ver, a veces nosotros, y me pasaba mucho a mí que la gente me decía, pero ¿qué estás haciendo en Bristol si en Costa Rica están las historias, verdad? Em, y claro, sí, en Costa Rica están todas las historias y siento que eso es lo que tenemos que ir a buscar, ¿verdad? Lo que está más ahí, porque ellos, usualmente los crews que vienen a filmar a Costa Rica no van a venir por 3 meses o un año o ver el pasar, digamos, de las temporadas o a seguir esa historia por el tiempo que esa historia necesita ser contada. Em, y eso es lo que nosotros sí tenemos. Nosotros vivimos aquí. Nosotros podríamos ir literalmente todos los días, grabar 2 segundos de esa rana que llega ahí y ver el pasar del tiempo durante un año. Me explico. Exacto, Entonces, claro. o sea, literalmente creo que eso es lo que nos hace falta, como empezar a valorar lo que tenemos de cerquita y, y hacerlo. Me gustaría ir un poco a tus proyectos. Partir por un repaso de, bueno, en realidad creo que cada proyecto da para mucho, pero si nos pudieses dar como un pequeño repaso por lo que fue Jaguar Spirit para ti, qué significó quizás el origen de ese proyecto, luego y luego Leaf Architects, que también, y bueno, entre medio botánica, creo que son tres cosas que tengo anotadas como que me gustaría que contaras un poco, después podemos ir más al detalle, pero si puedes hacer un repaso en el tiempo de cómo se fueron gestando esos proyectos. Em, a ver, bueno, si querés comenzamos con Jaguar Spirit, que yo creo que es el inicio de todo. Porque literalmente, bueno, comenzó como un interés personal, ¿verdad? En buscar qué era lo que estaba pasando en Bolivia con el tema del tráfico de jaguares. O sea, fue como que yo estaba trabajando para esta organización y estaba editando justo una investigación y un material undercover que ellos habían hecho
para una investigación en Surinam sobre el tráfico de jaguares en Surinam y cómo los cocinaban y los generaban en una pasta que se vendía. Em, esa era la historia. Y bueno, yo quedé en shock, ¿verdad? Con esta historia y entonces mi compañero que estaba sentado justo a mi lado me dijo como, ay, pero eso pasa en Bolivia. Y entonces yo le dije, ¿cómo? ¿Y cómo no hemos hecho nada al respecto? ¿Y cómo nosotros como latinoamericanos no sabemos nada? Y esto fue en el 2017, por ahí. Y creo que el primer reporte y los estudios que se habían hecho sobre el tráfico de jaguares aparecieron en el 2014. Em, entonces, bueno, científicamente, digamos, y la gente que está en el mundo de que va a CITES, ¿verdad? Que es esta convención sobre el tráfico de vida silvestre. em, digamos, como que ellos ya sabían desde más o menos 2014, 2015 que esto estaba sucediendo, pero el gran público latinoamericano, incluso todavía en 2017 no conocíamos tanto. Y empieza eso, como una inquietud mía de ver qué es lo que está pasando en un país al que le tengo mucho cariño. Em, y entonces, nada, como que al inicio es como, bueno, un interés, veo las noticias, guardo los artículos que me encuentro, las investigaciones que veo las leo. em, y también esa cosa de que me pasaba mucho a mí, que yo siempre esperaba que alguien más hiciera algo. Yo siempre decía, esto es terrible, ojalá alguien haga algo, ¿verdad? Hasta que, hasta que bueno, un día, nada, yo creo que me pongo y digo, bueno, creo que nadie va a hacer nada. Y creo que si ya esto llegó a mí y yo tengo tanto interés, pues nada, lo que puedo hacer yo como realizadora y como, ¿verdad?, interesada en el tema es un documental. Esa es la idea que tengo y entonces, bueno, justo cuando sucede Jackson Wild ya yo tenía la idea más o menos de que quería hacer ese documental. Y bueno, como sucedió la pandemia y tuvimos que hacer todo online, en lugar de hacer el típico Jackson Wild Lab, el Media Lab, de que todos van y graban y hacen su corto y etcétera, lo que hicimos fue un pitch de una historia que ya teníamos y yo lo que hice durante toda esa semana fue trabajar con todos los mentores en mi idea de que yo quería hacer Jaguar Spirit. ¿Dónde Em, está James Reed? y ahí, exacto, donde estaba James Reed, y ahí además conozco a Megan Cassidy, que en ese momento era la vicepresidenta de desarrollo de proyectos en el canal, en National Geographic. Y entonces, bueno, como que le pregunto a Megan, digamos, después del taller, ¿no? Como que me reúno con ella y le digo, bueno, ustedes estarían, ¿vos crees que hay posibilidades de que yo pueda presentar esto como una historia para National Geographic? Y claro que Megan es súper clara y me dice, es que vos no tenés experiencia comprobada que nosotros podamos tener, no vamos a poder financiarte tu primer proyecto, pero lo que podemos hacer es que si aplicas a las becas de la Sociedad de National Geographic, yo te puedo dar una carta de apoyo, digamos, de que ya yo fui parte de tu proceso de creación de esta historia, que ya he visto el proyecto y que me parece que se podría financiar, digamos, desde la sociedad. Y bueno, a partir de ahí, entonces ya como que pongo todo mi proyecto en conjunto, lo mando a la Sociedad de National Geographic para tener un grant. Y bueno, a pesar de que pensaba que no iba a salir, Bingo. sucede. Y entonces, y ahí quedo en problemas porque es, oh, ok, ahora sí lo tengo que hacer. Digo, ya esto, ¿verdad? Te amarra a que de pasar de ser una idea remota de que te vas a ir a meter a un país a trabajar sobre un tema de tráfico ilegal de una especie silvestre a ahora tenés que hacerlo. Este, y bueno, Jaguar Spirit fue realmente un viaje muy enriquecedor, personal, porque yo creo que además de haber trabajado entre intentar comprender honestamente qué era lo que estaba pasando en Bolivia con el tráfico de vida silvestre y con el tráfico de jaguares, ¿verdad?, para uso de medicina tradicional en Asia, también fue un viaje en donde aprendí montones. O sea, em, fue yo creo que ese paso de decir, wow, ok, sí, no, la próxima vez tengo que hacer mejor esto, ¿verdad? Y bueno, Thomas, lo conocí, ¿verdad? En Bristol y además Thomas me ayudó a hacer el DOP o el director de fotografía de mi documental.
y entonces se vino conmigo a grabar a Bolivia, ¿verdad? Anduvimos por un mes, Ajá. exacto, anduvimos por un mes viajando por Bolivia y digo, yo creo que también cuando pasas tanto tiempo con una persona, ¿verdad? Hay conversaciones de todo, ¿verdad? Y una de las conversaciones que tuvimos fue, ¿qué vamos a hacer después de nuestro curso en Bristol, después de este documental? O sea, ¿qué va a venir? O sea, ¿qué es lo que sigue? Y creo que los dos concordamos en que queríamos tener nuestra propia empresa, ¿verdad? Y producir nuestras propias historias y ahí surgió Botánica Films. Wow. O sea, de andar persiguiendo jaguares y de ir a mercados en donde vendían em, billeteras de piel de jaguar y otras cosas, de ahí empezaron a surgir esas primeras inquietudes y además los dos teníamos un interés muy particular en historias de tráfico de vida silvestre, pero también queríamos hacer otras cosas y nos empezamos a dar cuenta que teníamos en realidad la empresa que cada uno quería hacer era muy parecida. Y ahí apareció Botánica Films, y a partir de ahí empezamos a trabajar en conjunto en hacer que fuera una realidad. Qué oportuno también pensar que, dado que fue la pandemia y dado que el Media Lab de ese año fue virtual y se trató más de construir un pitch, porque si no hubiese sido el Media Lab clásico, digamos, donde tú vas y te juntas y Sí, tienes un grupo y haces un cortometraje en una semana, no habrías trabajado probablemente en lo que luego terminó pasando. No habrías sí. quizás sí habrías conocido a Megan, pero en realidad el cómo fueron sucediendo las cosas está muy interesante y nada, qué oportuno pensar que la pandemia te condujo hacia otro lado, que eventualmente Sí. te trajo hasta aquí. Y luego una vez que se instala Botánica y bueno, deciden darle cierto foco y estructurar y Ujú. decir, bueno, una flecha hacia algún lado, hacia dónde vamos. ¿Qué relación tiene eso con Leaf Architects? Ok. O en paralelo, ¿qué ha sido de Botánica? Creo que, bueno, una vez que regresamos a Bristol y terminamos nuestro máster y cada uno presentó su documental, yo ya después seguí trabajando en Jaguar Spirit hasta que tuvimos una versión más larga, porque yo de hecho usé una versión cortita de Jaguar Spirit para mi maestría. Este, o sea, después de eso y de decir, ok, vamos a trabajar en conjunto, ¿qué otras cosas podemos hacer? Y Leaf Architects es una idea que ya venía surgiendo desde antes de que yo me fuera a Bristol. Ok. Eh, yo, o sea, ser parte de la comunidad de Nat Geo Explorers literalmente es una comunidad, digamos, ¿no? O sea, como que yo siento que a mí me han abrazado de una manera que no podría, digamos, terminar de agradecerles nunca. Y Gael, que es la persona ¿verdad? Como que ve por todos nosotros los exploradores en Latinoamérica, yo creo que es un hada madrina, ¿verdad? Que además no, o sea, como que, ¿verdad? Ve que alguien está trabajando en un proyecto y dice, ay, mira, vos y vos se pueden juntar. Y así ella como que nos ha ido juntando a todos, y bueno, hay un explorador de Costa Rica que se llama Bernal Rodríguez. Él es un biólogo murcielagólogo que además súper reconocido, tiene una carrera increíble. Em, Bernal fue uno de los ganadores de una de las becas Rolex de National Geographic un año. Y pues él tenía la idea de hacer algunos videos sobre su trabajo de investigación en murciélagos. Y entonces, bueno, antes de que yo me fuera a Bristol, ahí tuvimos algunas conversaciones, pero bueno, me fui a Bristol y entonces no pude al final terminar de ayudarle, digamos, en ese proyecto que tenía entonces. Y luego surge, ¿verdad?, la idea de por qué no hacemos algo más, ¿verdad?, que ya desde el inicio tenga el componente audiovisual incluido. Y, y bueno, entonces mientras yo estaba en Bristol, Bernal me contacta de nuevo y entonces tenemos algunas conversaciones y Bernal y Gael, de una manera increíble, ¿verdad? Juntan a 8 exploradores de Latinoamérica para que seamos parte de este proyecto y recibimos una beca, digamos, en conjunto que se llaman las Meridian Grants, que se dan principalmente a los que ya son parte de la Sociedad de National Geographic, entonces una beca interna, que se da para cuando se juntan, ¿verdad? Varios exploradores.
Y bueno, con esta beca entonces hay, ¿verdad? Varios biólogos que están haciendo la parte de investigación del proyecto. Bernal y Rodrigo Medellín, que son de los dos murciélagólogos más conocidos de Latinoamérica. Este, Hicieron un libro hace algunos años sobre murciélagos que construyen tiendas en hojas o casas, ¿verdad?, en hojas en el bosque tropical. Esa investigación fue solo en Costa Rica y pues ellos tenían la idea de que querían aumentar, digamos, o expandir su investigación inicial a otros países de Latinoamérica y entonces este proyecto incluye una investigación que va desde México hasta el Amazonas, en Brasil. Entonces, ellos están investigando, ¿verdad?, que cuál es la dispersión de esos murciélagos, los tipos y las especies que existen en los diversos biomas, y además, digamos, qué tipo de plantas ellos están utilizando para construir sus casas. Pero además hay otro componente súper interesante y es que estos murciélagos, eh, por lo menos del conocimiento que ellos tienen, comen unas frutas gigantes que son casi del tamaño de ellos. Y entonces Wow. se dieron cuenta que muchas de esas frutas vienen de árboles que son del bosque primario muy adentro. Y entonces, básicamente, cuando ellos vienen y tiran lo que queda, digamos, la semilla de esa fruta, están básicamente expandiendo el bosque, ¿verdad? De una Ajá. manera increíble. O sea, si los ves, hay algunos que son como del tamaño de dos baterías AA. O sea, son Wow. súper chiquititos. Este, mm, y están expandiendo el bosque ¿verdad? De árboles que son gigantes. Y que a partir de eso ellos creen que muchas personas podrían ir a recolectar incluso esas semillas para llevar, ¿verdad? Que crezcan en algunos viveros y así ayudar a que más personas que están haciendo restauración, digamos, de algunas de sus propiedades con estos árboles, entonces incluso, ¿verdad? Expandan o se haga más grande, digamos, el bosque primario. Y Ajá. entonces, bueno, ellos tienen como esta investigación, pero además tenemos una parte artística que es la de nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo una serie corta para YouTube de educativa sobre quiénes son estos murciélagos y todo el trabajo y los servicios ambientales que ellos nos dan. Y además, bueno, tenemos un fotógrafo que también un fotógrafo mexicano que también ha tenido algunas de sus fotografías en la portada de National Geographic, Armando Vega. Armando está sacando las fotografías del proyecto, pero además está sacando las fotografías para el futuro libro, ¿verdad?, de esta investigación. Y también está Dani Cafagui, que es la que está haciendo todo el tema de la ilustración científica, ¿verdad? De todos estos murciélagos y las plantas que están utilizando. Em, pero además también hay otro componente, ¿verdad? Educativo, que es el que le está llevando a las comunidades locales toda esta información de cuáles son las semillas, de dónde vienen esas semillas, qué tipo de bosque podemos ayudar a comenzar a expandir, ¿verdad? Gracias al trabajo que están haciendo esos murciélagos. Em, y entonces, bueno, el proyecto en realidad tiene un montón de capas, ¿verdad? Y es súper interesante. Y además me encanta que estamos uniendo ciencia y arte desde el inicio, ¿verdad? O sea, de la misma manera en que ellos están descubriendo cosas, nosotros hemos ido descubriendo cosas con ellos que van insertándose en nuestro, ¿verdad? En nuestras ideas del video. Hemos filmado cosas increíbles, nunca filmadas antes, ¿verdad? De estos Wow. murciélagos, que ya queremos que todo el mundo vea, ¿verdad? Ajá. Y que sí, o sea, estamos todos desesperados porque la gente vea las cosas increíbles, ¿verdad? Que nos hemos dado cuenta a través de también filmar, porque a través de esos videos que nosotros hemos ido recopilando, los científicos se han ido dando cuenta de, uy, mira, estos comportamientos, ¿verdad? Que teníamos la idea de que sucedían, pero ahora ya tenemos una evidencia clara de que sí suceden. Em, y nada, es un proyecto divino, digamos, en ese sentido, porque nos hemos ido ambos, ¿verdad? De ciencia y arte nos hemos ido ayudando y de esa manera ojalá traer nuevo conocimiento para las personas. Excelente. Y qué buena manera, qué equilibrada manera de
de juntar a la ciencia y a los expertos en la ciencia y bueno, los que son los comunicadores de esto. Sí, Nada, suena bastante soñado, así como el team que uno quisiera tener para realizar algún sí. tipo de proyecto de este estilo. ¿Y eso en qué etapa está ahora? O, bueno, es una serie de, no sé, ¿se puede saber cuántos episodios o cómo se Sí, estructuró quizá esa narrativa? estamos haciendo, es una serie de 3 episodios de 5 minutos. Ajá. Y bueno, tenemos como un primer episodio que es como contando toda la evolución que estos murciélagos han llevado hasta, ¿verdad? Llegar a construir tiendas en ciertos tipos de especies de hojas. Hay una especie de murciélagos, por ejemplo, que llega a construir hasta en 40 tipos distintos de hojas, ¿verdad? Y Wow. de especies de plantas. Em, Hay, no sé, 8 tipos de construcciones, ¿verdad? Entonces vemos como todo ese conocimiento evolutivo, ¿verdad? Que ellos han tenido de, ok, esta hoja, si la corto de estos lados, me va a dar este tipo de construcción y así es como ellos viven. Entonces, bueno, tenemos como todo el primer episodio de toda la arquitectura, ¿verdad? De los murciélagos. Em, Luego tenemos un segundo episodio que es más como del comportamiento dentro de las hojas, ¿verdad? Porque Ujú. hay algunas especies que son familias, hay otras especies que son familias elegidas. Y entonces ahí es en donde la cosa se empieza a hacer muchísimo más interesante, ¿verdad? Porque es de los murciélagos que no son familia, ¿verdad? Todos los que viven en esta pequeña hojita de alguna manera decidieron que querían estar juntos y así comparten, digamos, su vida. Tienen distintos comportamientos durante el día y la noche. Y entonces, bueno, tenemos ese segundo episodio que nada más les adelanto. Hemos grabado algunos, un nacimiento casi, ¿verdad? Llegamos al nacimiento Wow. de uno de los murciélagos, em, que son cosas que no se han visto antes, ¿verdad? Y Wow. luego el tercer episodio que me parece súper importante es sobre cómo estos murciélagos y ese trabajo que están haciendo de traernos el bosque primario, ¿verdad? Más cerca a nosotros, se está convirtiendo en un trabajo de reforestación en algunos lugares en Costa Rica. Entonces, nada, o sea, esos son como los 3 episodios. Ya estamos en proceso de edición de la mayoría, de 2 de ellos. El tercer episodio nos hace falta que nada más un par de cositas que grabar, pero ya estamos básicamente en edición de estos 3 episodios. Y bueno, nada, ojalá prontito los podamos tener afuera para poder enseñárselos. Qué tremenda noticia, qué lindísimo proyecto. De verdad yo he estado siguiendo igual ahí tu historia y lo que has ido compartiendo y me tenía muy intrigado conocer más el detalle de sobre todo cómo se había conformado el equipo. Yo igual había revisado que habían ciertas personas involucradas, cuáles eran sus especialidades, pero tenía la duda de cómo nace el proyecto. Ahora entiendo que está vinculado a un Meridian de Nat Geo. Claro, sí. Excelente. Bueno, para ir bajándole el telón de a poco, siento que podríamos conversar todo el día realmente. Sí. Pero me gustaría conocer un poco en base a tus experiencias, a todo tu viaje que has tenido haciendo esto. em, ¿Cuál crees que han sido los grandes aprendizajes, los puntos quizás pivote, así como las bisagras de esos hitos en tu carrera hasta ahora? Y en base a eso, los aprendizajes que tú podrías compartirle a alguien que está interesado. O sea, como que la típica pregunta es como, ¿ir o no ir a Bristol? Me meto de postulo, intento conseguir un Nat Geo Explorer. Como que esos pequeños hitos que hoy día son lo que se puede prever de alguien que quiera meterse a estos temas. En realidad, es como que todos han Ujú. hecho su carrera de forma súper única. ¿Cuál en tu caso serían esos hitos específicos y esos aprendizajes que podrías compartir? En- a ver, yo creo que lo primero sería pensar en tal vez acercarnos a tener una experiencia similar cerca de nuestra casa, ¿no? Porque también yo siento que muchas veces vemos las series, ¿verdad? En otros lugares, no sé, vemos a Bertie Gregory teniendo estas aventuras increíbles y pensamos que ese es el camino. Pero tal vez si experimentamos algo, no necesariamente eso, pero similar o verdad, lo más cercano que se pueda,
y nos damos cuenta que tal vez no es. Creo que entre más rápido podamos darnos cuenta qué es lo nuestro y qué es lo que queremos, es mucho más fácil llegar a ello, ¿verdad? Porque tal vez mis habilidades no están en hacer fotografía debajo del agua, o, ¿verdad? O ser camarógrafo, ¿verdad? O ser, no sé, perseguir animales grandes. Tal vez mis skills están en hacer cosas macro, contar historias, ¿verdad? De pequeños animales, y para eso no necesariamente me tengo que desplazar a un montón o lugares, ¿verdad? Súper lejanos para hacer. Em, yo creo que entre más rápido aprendamos de nosotros mismos, qué es lo que queremos, en qué somos buenos y qué podría, digamos, ser nuestro camino, va a ser mucho más sencillo. Em, yo siento que para mí Bristol fue una escuela increíble, ¿verdad? Y siempre, o sea, me voy a sentir cercana, ¿verdad? A ese lugar, y además siempre va a ser la cuna de esto que hacemos nosotros, pero también, digamos, siento que no es necesario, ¿verdad? Solamente hacer el camino a través de Bristol. Em, yo siento que si desarrollamos nuestras habilidades aquí y empezamos a generar, o desde donde estemos, ¿verdad? Desde nuestro país, va a ser más fácil, digamos, que nos puedan encontrar otras empresas, porque usualmente se busca personas por sus skills específicos, ¿verdad? Si es como alguien que ya ha tenido experiencia en filmar, no sé, este tipo de monos, ¿verdad? Esos son los que van a ir a buscar, y les van a preguntar sobre cómo fue que lo hicieron, a dónde, y entre más podamos como presentar, ¿verdad? Esas habilidades y desarrollar esas habilidades, yo creo que va a ser mucho más sencillo el camino, y también las oportunidades se van a ir abriendo de a poquito. Sí, obviamente siento que otra cosa que aprendí es que no es una industria fácil, igual que en todo lado, ¿verdad? Lo que te decía al inicio, ¿verdad? Yo siento que llegué a la industria de vida silvestre como muy por suerte, pero lo demás hay que ponerle muchísimo trabajo. Hay que tener muchísima paciencia también, y además saber que es un esfuerzo constante, ¿verdad? Que hay que seguir aprendiendo y seguir creciendo todos los días. Y ahí es en donde, ¿verdad? Ya viene la cosa de que no es por suerte, sino porque realmente le has puesto muchísimo empeño, ¿verdad? A desarrollar tus habilidades. Entonces, no sé, si quieres contar historias sobre animales que están en los árboles, pues entonces vas a tener que ir a buscar talleres que te ayuden a tener la capacitación y certificación para subir a las copas de los árboles, ¿verdad? Tener el equipo necesario para subir a la copa de los árboles, y después estar en la copa de los árboles y saber que, ¿verdad? Tenés que contar esas historias, saber y conocer tu equipo, ¿verdad? Yo creo que una vez que vos de verdad literalmente sabes qué es lo que querés hacer y qué tipo de rol querés desarrollar en esta industria, pues entonces ahí muchísimo más fácil va a ser el camino como para poder llegar a donde querés estar. Claro, y yo creo que está también, si bien el gran desafío de que quizás en estos polos del mundo, en el hemisferio sur, en Latinoamérica, etcétera, quizás pueda ser un poco más desierto lo que se le llama la industria. Al mismo tiempo, quienes se meten ahí tienen esa ventaja de ser quizás los primeros o parte de una primera camada de lugares que todavía están por desarrollarse. Y yo creo que eso Sí. también tiene evidentemente los grandes desafíos de ser quizás los primeros, pero al mismo tiempo la oportunidad de poder expandir desde ahí el conocimiento, las ideas, los proyectos, las comunidades, y intentar fundar algo que yo creo que particularmente a mí, eso es de las cosas que más me motiva de lo que hoy día se siente que Latinoamérica está manifestando. No, Eso. literalmente concuerdo con eso, o sea, porque yo creo que también pensar en irse a otro país, ¿verdad? Para aprender habilidades también es saber que hay muchísima competencia afuera, o sea, a mí sí me tocó ver personas con un doctorado siendo los que van a hacer literalmente los mandados de la producción
a traer el café de los productores, ¿verdad? Porque esa es la forma en que se ingresa a cualquier producción como un runner. Y gente con PhD, con un máster, ¿verdad? O sea, es tan, literalmente tan grande la industria, pero también a la vez tan competitiva que imagínate un doctorado, una persona con un doctorado en Latinoamérica peleando por un puesto y yendo a comprar el café de un productor, ¿verdad? No sé, yo creo que es también estar preparado para eso, si es que ¿verdad? Lo que estás pensando es en ir afuera. Pero lo que decías, ¿verdad? O sea, si es en tu país, creo que hay más chance de aprender haciendo. Y creo que también hay Mm. mucho valor desde ese lado. ¿Y qué sería en realidad? ¿Qué sería algo que si te encontraras con una Emi de los 18 años, hoy día sentada al frente tuyo en el café, ¿qué le dirías? Yo creo que, digamos, también si uno quiere ser parte de una industria así de vida silvestre, tiene que saber de animales. Y creo que a mí, digamos, lo que me hace falta ahora y lo que me habría encantado aprender muchísimo más, habría sido de animales y su comportamiento. Y creo que, este, o sea, estudiar biología habría sido tal vez uno de también mis objetivos en la vida. Y lo que hago ahora es leer todo lo que me encuentro, o sea, literalmente cada biólogo que conozco es, usted me podría pasar su tesis para leerla. Em, yo creo que o sea, una de las cosas que yo le diría a la Emi del pasado. Si te gustan los animales y quieres contar historias sobre ellos, hay que aprender sobre ellos. Ajá, excelente. Emi, ¿dónde la gente puede encontrar tu trabajo de Botánica Films? ¿Dónde se puede encontrar contigo? Sí, bueno, me pueden escribir al Instagram, la.orquídea.ninja, que es muy vacilón, yo sé, le queda a la gente grabado. La Orquídea Ninja sí, en Instagram me pueden literalmente escribir y yo siempre trato como de responderle a la gente que me escribe por ahí. Y bueno, ahora que estamos generando más cosas con Botanica Films, botanicafilms.com es nuestra página web. Lastimosamente no posteamos tanto en Instagram porque hay muchas cosas que tenemos en NDAs y no podemos compartir hasta que salgan. Pero bueno, por ahora nos pueden conseguir también en Ujú. Instagram como Botanica Films o nos escriben por nuestra página web. Ajá. ¿Vas a pasear por Wildscreen este año? No, este año no, lastimosamente no puedo porque, bueno, tenemos la idea de hacer el Festival de Cine acá en Costa Rica, entonces estamos súper ocupados. Ajá. Y además tenemos otras producciones por ahí que también nos choca con fechas. Ajá. Pero bueno, a quienes van, la verdad les deseo muchísima suerte. Es un evento también increíble en donde se siente la comunidad y se conoce muchísima gente de la industria, entonces ojalá lo aprovechen. Emi, qué gusto. He disfrutado muchísimo esta conversación. Muchas gracias por tu tiempo, compartir toda esta historia, este conocimiento. Y bueno, esperemos seguir conectados, compartiendo con la comunidad y vernos eventualmente, ya sea aquí en Costa Rica o en quién sabe dónde. Bueno, gracias a vos por invitarme. Un abrazo grande. Estemos hablando ahí. Chao. Chao, chao. Gracias por mantenerte hasta este minuto del capítulo. Si es que te gustó este episodio, puedes compartirlo y mantenerte atento o atenta a las próximas ediciones. Nos vemos pronto.